Mensaje de amor para salvación. 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 Bien, entonces, un pasaje difícil, Pablo y el voto judío. Y ahora sabemos, leyendo Hechos 21, 17 al 26, de qué se trata. Pablo realiza aquí una acción que es, o que tiene base en el Antiguo Testamento. Es acciones, o se refiere a acciones autorizadas, practicadas bajo la ley de Moisés, bajo el Antiguo Pacto. Pablo, en el capítulo 21 de Hechos, realizando un voto que pertenecía al Antiguo Pacto, practicando algo que para nosotros, los que conocemos bien la enseñanza de él, o del Espíritu Santo por medio de él, acerca de que la ley ha sido abolida, de que ni los judíos tenían que guardarla más, ni era para los gentiles, ni lo fue nunca, nos va a parecer este pasaje una ocasión en la que uno de los apóstoles realiza algo difícil de explicar o de justificar. Ese apóstol que decía, de Cristo os desligasteis, los que por la gracia os justificáis, por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo el que se justifica por medio de la ley, le decía Pablo a los Gálatas, de la gracia han caído. Este mismo apóstol es el que dice que así como Cristo muere, es sepultado y resucita a una nueva vida, el judío, en Romanos capítulo 7, ve que el judío muere a la ley de Moisés y queda libre de todo compromiso con ella, y utiliza ya en Romanos 7 la analogía del matrimonio. Pasaríamos meses hablando aquí de todo lo que enseñó Jesús por medio del apóstol Pablo en cuanto a que la ley ya no tiene que practicarse, que nosotros los gentiles no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, y que aquellos que tenían que ver, como él y el resto de los judíos, pues también ya eran libres al igual que nosotros de siempre, y ellos a partir del momento en que Cristo se convierte en mediador de un nuevo pacto por medio de su muerte y la inauguración de una nueva dispensación, de un nuevo periodo de gracia, como es el periodo del Nuevo Testamento, la era del Evangelio. Pero es este mismo apóstol al que le sugieren realizar prácticas mosaicas, prácticas del Antiguo Testamento, y consciente en la sugerencia la lleva a cabo, y ya luego vemos las consecuencias que se dan allí. Algunos han dicho que el apóstol Pablo hizo esto a manera de conveniencia, es decir, para evitar un escándalo, para dar una cierta imagen, de manera que no hubiera conflictos. Y hay otros que piensan que simple y llanamente el apóstol Pablo hizo algo contrario a lo que él creía, a lo que él defendía, y que se equivocó. Hemos hablado de los apóstoles, de los profetas, de los hombres de Dios como hombres santos, hombres dirigidos por el Espíritu Santo, hombres que nos entregaron una revelación directamente de parte de Dios que debemos respetar. Esa revelación es perfecta, es inequívoca, viene de Dios. Por lo tanto, es justa, santa y perfecta. Pero ellos eran hombres como usted y como yo. Diría Jacobo en una ocasión, escribiendo a los hermanos, pues Elías, profeta de los más grandes, quizás el representante de los profetas en el Antiguo Testamento, Elías, dice Santiago o Jacobo, era un hombre sujeto a pasiones. Ahí pasiones no es como nosotros acá en Panamá normalmente entendemos. Pasiones lo relacionamos con lo sexual. Hermano, pasión es todo lo que haga que mis emociones vayan a tope.
Hay personas que ahorita mismo la pasión es el mundial. Hay otras personas que su trabajo les apasiona. Hay otra gente que estudiar les apasiona. Son capaces de dejar a su familia, dejar todo por ir a Alemania a estudiar, a Londres a estudiar. Su pasión es estudiar. Y todos los que estamos aquí, pues nuestra pasión es Dios. Por eso estamos aquí. Bien. Pero cuando Jacobo o Santiago habla de Elías, se refiere a las pasiones, las que mencioné primero, las pasiones en el sentido terrenal. Un hombre sujeto a esa inclinación por darle importancia a cosas terrenales y que en algún momento probablemente a cosas terrenales que, como todos los seres humanos, pues no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Elías pecaba, Elías no era perfecto, no era santo como Dios. Moisés se equivocaba. De hecho, el más grande error que cometió lo dejó fuera de la tierra prometida. El apóstol Pedro fue reprendido, y lo vamos a relacionar más adelante, fue reprendido por el apóstol Pablo. Un hombre inspirado tuvo que reprender al otro porque dice que estaba actuando con hipocresía. Simulaba una cosa para, diríamos acá, ganar gracia con los judíos. Pero cuando los judíos se iban, entonces actuaba natural, libre, como debía ser. Pero cuando venía alguien de Jerusalén, automáticamente lo veías apartado de los extranjeros para mostrar que él tenía supuestamente la misma convicción que aquellos que venían de esa ciudad. Entonces, los apóstoles eran seres humanos. Y por ende, se equivocaban. Y en esta ocasión voy a arriesgarme a mostrar hoy que el apóstol Pablo muy seguramente aquí actuó como un ser humano sin inspiración, por su propia decisión, por su propia voluntad, guiándose por el consejo de hombres que en ese momento tampoco hablaban bajo la inspiración, que le sugirieron una cosa que él debió rebatir en ese momento y decir, ¿por qué lo tengo que hacer si somos libres en Cristo? Y si ellos no lo entienden, pues problema de ellos es. Pero no, el apóstol Pablo cede. Y conociendo a este expositor, pregonero y defensor de la verdad, como lo conocemos, sabiendo que él también escribió a los Gálatas, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio que el que habéis aprendido, sea maldito. Ese mismo apóstol recibe la sugerencia de estos hermanos de llevar a cabo una ceremonia de la ley de Moisés y no pone oposición. Dice, listo, lo haré. Y efectivamente lo llevó a cabo. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a predicar la palabra y nos encontramos con religiones que quieren seguir bajo la ley de Moisés, quieren mantener el velo del antiguo pacto y sacan a colación esta acción aquí. Dice, ustedes son la iglesia que imita a los apóstoles. Sí. Ok, aquí tenemos un apóstol practicando ceremonias de la ley de Moisés. A ver, entonces, ¿por qué usted me dice a mí que yo no puedo guardar el sábado? Que yo no puedo abstenerme de comer puerco y otros alimentos prohibidos en la ley de Moisés, que no puedo usar instrumentos de música como era permitido bajo el antiguo pacto. Si resulta que ustedes dicen ser la iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, y aquí un apóstol que practica algo de la ley de Moisés, está Jacobo, el hermano del Señor, practicando las cosas de la ley de Moisés, y aparentemente pues no hay ningún problema. De haber problema, él se hubiera rehusado a hacer esto. Pero el hombre consintió y lo hizo. ¿Por qué? Hermano Roberto, ¿por qué habrá sido? ¿Por qué? Un apóstol practicando la ley de Moisés. Los líderes de la iglesia, de la primera iglesia del Nuevo Testamento, practicando la ley de Moisés. ¿Por qué? Es una pregunta que tiene
necesidad de ser respondida. Y la iglesia que estudia el libro de los Hechos no debe pasar por alto este pasaje, porque es importante para una de las luchas más grandes que la iglesia ha tenido desde que inició. Desde que inició, la lucha más grande contra la religión que más batalla hemos tenido es el judaísmo. Y le costó la vida a miles de cristianos en el primer siglo. El judaísmo cobró la vida de nuestro maestro y nuestro Salvador. El judaísmo. Por eso la gente dice por allí, pues, por la verdad murió Cristo. Pero acá adaptándolo, pues, por el judaísmo, por defender esas tradiciones y costumbres, para no permitir que entrara el Nuevo Testamento, Cristo termina siendo ejecutado por los romanos por insistencia de los judíos. Por el judaísmo, Esteban, en Hechos capítulo 7, termina siendo apedreado por sus compatriotas. Por el judaísmo. Por el judaísmo, Jacobo, el otro Jacobo, termina siendo decapitado por Herodes, el rey de los judíos. Por el judaísmo, por defender el judaísmo. Ahora le dicen a Pablo, practica esta ceremonia para que quedes bien con todos los judíos que se han convertido. Y Pablo dice, está bien. Hermano José Blanford es mío. Pero antes de que le dé la parte buena, quiero agregar a otra parte para que tenga peso el argumento judío. Perfecto. Si los adventistas fuesen hábiles que estuvieran en ese caso y lo presentara para aquellos que no estudian el sistema de ellos, ellos tienen una base sólida ahí. Aparentemente sólido. Exacto. Por eso digo que si este pasaje es importante, no, una de las cosas que me gusta hacer cuando iniciamos una lección que no es tan obviamente necesaria, o sea, usted escucha el tema y usted dice, ¿y? No sé, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y cuál es la importancia de eso? Ya viene Rolando que porque a él le interesa el tema va a venir acá a compartirlo, pero eso le interesa a él. ¿Y a mí qué? Entonces, a mí me gusta justificar. A mí me gusta que usted diga, bueno, si es cierto, es que si a mí me encuentran en la calle y me dicen esto, es más, habíamos leído ese pasaje, lo habíamos leído anteriormente, que Pablo, a estas alturas, cerrando ya la historia del libro de los Hechos, había practicado exactamente lo contrario de lo que había enseñado en sus cartas. ¿Lo habíamos visto? No sé. Pero para mí, que hemos pasado por allí muy rápido, o quizá no hemos pasado, y si lo hemos hecho, hay que ver cuál es nuestro punto de vista, nuestra convicción, nuestra interpretación de este hecho, porque puede, como dijo el hermano, y era mi intención al decir, desde el principio hemos luchado contra el judaísmo. ¿Ya ha muerto el judaísmo? No. Ahí está Israel, el supuesto Israel, que no es nada de Israel, son un montón de samaritanos. Y esto se escucha a nivel mundial, así que no sé si luego me pongan una bomba porque terroristas son. Pero es la verdad. Por la verdad murió Cristo y por el judaísmo. Esos mismos que están ahora allá, tratando de pelear una tierra a la que no tienen derecho, porque Dios los echó. Y Dios no los ha insertado nuevamente ahí. No ha sido Dios, ha sido Estados Unidos. No ha sido Dios. Y hoy hay religiones que practican judaísmo. Mencionaba el hermano una, pero hay otras menos evidentes, pero son judaicas también. Porque cuando tú recoges el diezmo, le estás dando valor a la ley mosaica. Cuando usas instrumentos de música, estás reforzando el pensamiento judaico. Cuando predicas que Cristo va a venir por 1000 años a reinar en Jerusalén, estás impulsando el judaísmo. Les estás dando a ellos motivos para pensar, sí somos judíos, aceptados por Dios, y esta es la tierra santa y seguirá siendo santa hasta el fin de los tiempos. Ya no es nada santo. Ahora la tierra santa es la que está en el cielo y vamos para allá si perseveramos hasta el fin, si nos mantenemos fieles. Si usted quiere saber cómo lograr eso, los miércoles estamos
dando las claves bíblicas de cómo mantenerse fiel. A través de la aplicación, si usted no puede venir, puede descargar los audios para que sepa cómo mantenerse fiel. Porque solo ellos entrarán, solo los fieles entrarán al reino de los cielos, a la verdadera tierra prometida, que no es ni tierra, pero así es la imagen, ¿no? O la figura en las escrituras. Entonces, el judaísmo sigue vivo, coleando por allí. En todos los grupos religiosos prácticamente hay judaísmo. Le voy a dar un ejemplo sencillo, muy disimulado. Supuestamente, si usted se pone a analizar así, a grosso modo, rápidamente, someramente, los testigos de Jehová no parecen una religión que impulse el judaísmo. No sé si recogen el diezmo, no recuerdo. No sé si usan instrumentos de música, no recuerdo. Pero celebran la Pascua. Una vez al año se reúnen todos a nivel mundial y participan de la Pascua. La Pascua era la principal fiesta religiosa o ceremonial de los judíos. Hasta ese grupo. Si vamos a los mormones, en su organización dice que tienen diferentes rangos de sacerdocio que precisamente son tomados de la ley de Moisés. Entonces, al final, usted, luego de hacer un repaso a los grupos religiosos tradicionales, los muy conocidos, se da cuenta de que el judaísmo es duro de matar, como en la película. Duro de matar. Se ha logrado infiltrar de manera que hoy sigue siendo impulsado. Los fariseos modernos están en todos los grupos religiosos tratando de que todavía sigamos con el velo puesto, creyendo que Moisés tenía toda la revelación y de que Cristo no la tenía toda. Hay que complementar con Moisés. Blasfemia total. Contradicción total de la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo: pon esto último y quita lo primero. Hebreos. Quita lo primero. Pablo lo enseñó en muchas cartas, tal vez en Hebreos, si él es el autor. Pero ahora le dicen que haga algo que pertenece a la ley de Moisés para quedar bien con personas que querían seguir guardando la ley de Moisés. Y Pablo dice, ok, bueno, no dijo ok porque él hablaba griego, no hablaba inglés. Pero dijo, está bien, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Antes de examinar, hermanos, de cerca el registro del evento, tal como se encuentra allí en Hechos capítulo 21, volvamos la mirada a algunas de las cosas que habían sucedido antes de este evento. Porque cuando usted nota que alguien que generalmente se opone de manera contundente a algo, y luego lo ve realizando aquella misma cosa de manera pública, usted tiene que preguntarse qué logró ese cambio radical en la persona. Nadie cambia por nada. Recuerde que estábamos hablando de un hombre que era perseguidor de los cristianos. Era perseguidor un día jueves, por decirlo, y el viernes ya era cristiano. Y un tiempo corto después ya era apóstol. Ahora ese apóstol, que era el apóstol para los gentiles, para enseñarles a ellos que no había que guardar la ley de Moisés y que se dedicó también a enseñárselo a su pueblo, ahora lo está practicando. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? ¿Qué estaba pasando en el corazón de Pablo? Que cuando recibe la propuesta no tiene la fuerza, no tiene la convicción, no tiene la seguridad de decir, como en Hechos capítulo 15, no. Dice que en Hechos 15 él se le opuso a los judaizantes, que ustedes le van a decir a los extranjeros, a los no judíos, que tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Olvídense. Jesús me ha revelado a mí que ellos son libres de eso. Incluso nosotros somos libres de eso. Ese mismo hombre, algunos capítulos después, está practicando lo que él había negado. Vamos a leer, por favor,
En Hechos 19, 21, primero, Hechos 19, 21, unas palabras que nos van dando las claves de lo que pasó con Pablo, de lo que tenía en su corazón cuando llegó esta propuesta. Por favor. Pasadas estas cosas, Pablo propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Bien, dice, después de que haya estado allí, pues debo visitar Roma. Fue durante este tiempo que Pablo escribe estas palabras, fue durante este tiempo que se escribió la carta a los romanos, o como nosotros le conocemos, el libro a los romanos. E impresiona en particular cuando usted lee los capítulos del 9 al 11 de la carta a los romanos y se da cuenta de algo que era muy especial, pero también muy triste. En toda la carta a los romanos, el Espíritu Santo por medio de Pablo se va a dedicar a enseñarle a esos extranjeros y a los judíos que estaban en el extranjero que ya el Antiguo Testamento no tenía vigencia. Toda la carta dedicándose a exaltar la fe por encima de las obras de la ley, la fe del Evangelio por encima de las obras de la ley. Pero cuando llegamos a los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, notamos un giro, donde el apóstol ahora va a decir, he escrito todo esto, pero quiero confesarles algo que me agobia, algo que mientras que escribo estas líneas y mientras me dedico a este ministerio, algo que no me deja descansar, algo que me mantiene constantemente preocupado, afligido, algo contra lo que lucho día tras día. Vamos al capítulo 9 de la carta a los romanos, por favor. Romanos capítulo 9. Los versículos 1 al 5, por favor. Verdad digo en Cristo y no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, del culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué le parece? El versículo 2 dice, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, mis parientes, dice esta versión. Dice, si a mí me dieran la oportunidad de recibir todo el castigo que Dios dará a los incrédulos de entre los judíos, para que me separe y me destruya a mí, pero se salven todos ellos, yo diría que sí. Si Dios me dijera, tú vas a recibir el castigo para que toda tu nación se salve, yo lo recibiría. Pero como eso no es posible, y los veo rechazando la oportunidad, los veo renegando de Dios, y veo lo que viene sobre ellos. Recuerde que Pablo conocía las profecías que había dado Jesús y otros acerca de la destrucción de la ciudad, de la nación, de la religión judía.
Y pensando probablemente o muy seguramente en todo eso, y viendo cómo los judíos rechazaban una y otra vez y menospreciaban una y otra vez la última oportunidad, dice: vivo con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mis compatriotas. A donde viajaba, a donde iba, cada sermón, cada instrucción, cada carta, el apóstol la escribía con gran tristeza y continuo dolor en su corazón. En el momento en que escribía este libro a los romanos, él estaba planeando ir a Jerusalén para llevar una contribución. De ella leemos aquí todos los domingos a la hora de hablar de la ofrenda. Dice: para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que estén listos los que van a ir conmigo a Jerusalén. Él tenía entre ceja y ceja que debía ir a Jerusalén a llevar esa contribución que había sido recolectada entre las iglesias gentiles. Y Pablo tenía un especial interés en ser el principal mensajero de las iglesias en llevar dicha contribución. De las iglesias extranjeras a Jerusalén, porque en Judea, recuerden, lo hemos ya visto anteriormente, estaban pasando una gran necesidad. Y la iniciativa del apóstol fue: voy a hablar con todas estas iglesias extranjeras que mi nación está pasando necesidad y que nosotros como hijos de Dios no podemos cerrar nuestro corazón ni apartar la mirada de lo que está pasando. Y no sé si para su sorpresa, quizás sí, dice que el apoyo fue masivo. Los judíos, hermanos, eran racistas. ¿Eran? Bueno, porque los de hoy no son judíos. Ya dije que son samaritanos. Hagan lo que quieran con sus misiles. Son samaritanos, son mezclas, son alemanes, son suizos, son austriacos, son cualquier cosa menos judíos. Volviendo. Los judíos eran racistas, arrogantes. Para ellos, un gentil, tocar a un gentil era algo asqueroso. Regresaban a la casa y quedaban lavándose hasta acá, hasta el codo, porque qué impureza tocar a un extranjero. Recuerde que incluso cuando la mujer sirofenicia, naciones cercanas a Palestina, vino a buscar una respuesta ante Jesús, aún nuestro maestro le dice: lo siento, pero esta bendición es para Israel. Yo vine a ministrar a Israel. Claro, en el plan de Dios iba a haber oportunidad para todos nosotros los gentiles, pero en ese momento el ministerio terrenal de Jesús estaba destinado al pueblo judío. ¿Y qué le dice Jesús? No puedo tomar, usa una analogía bastante dura, cruda. No puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. No puedo. Y a veces nosotros salimos heridos y ofendidos de una clase o un sermón. Y Jesús le dice a esta mujer necesitada y afligida: discúlpame, pero el pan es para la familia y no se lo puedo dar a los perros. Discúlpame. ¿Y la mujer qué dice? Ella sabía cómo era la situación. Lo aceptó humildemente y debido a su gran necesidad, en esa humildad y en esa fe le dice: sí, pero cuando tus hijos comen del pan, siempre cae algo. Dame aunque sea las migajas. Dame aunque sea las migajas. Y por eso decía al inicio, haciendo un breve paréntesis, que nosotros tenemos que valorar más lo que hacemos aquí. Este es el pan de los hijos. Y hubo gente que quiso, aunque sea las migajas de esto. Había reyes que hubieran dado todas sus riquezas por sentarse bajo ese árbol allá afuera, por lo menos a mirar desde allá el reino de los cielos. Y nosotros estamos en la mesa del reino comiendo ese delicioso y vital pan.
volviendo, mire cómo Jesús le habla a ellos. Y así se dan casos. Cuando lo de Cornelio, Pedro no hubiera ido de primeras. Si no recibe la revelación, no va. Pero Dios tuvo que prepararlo para que fuera. Y cuando están allá, aún con la visión, no estaban 100% seguros de que los gentiles merecían la misma oportunidad. Así eran. Así eran. El judío sentía que solo él tenía derecho de Dios. Solo él tenía derecho a ir al paraíso, a lo que ellos imaginaban. Solo ellos tenían derecho a ser servidores del Mesías. ¿Y qué tiene que suceder? Dice la Escritura que Dios derrama de su Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia y empiezan a hablar en lenguas y profetizar. Lo mismo que habían hecho los apóstoles. Hermano, la bofetada con guante blanco, épica, magistral. El apóstol Pedro con la quijada en la baldosa. Y le dice a los demás: ¿puede alguien negar el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo, mismo nivel, lo mismo que nosotros. Pero aún en esas palabras usted ve que Pedro consideraba que estos hermanos no iban a permitir que de buenas a primeras Cornelio y su familia se bautizaran y formaran parte de la iglesia. Por eso les dice: ahora alguien se atrevería a negarle el bautismo, porque lo hubieran negado. Así eran los judíos, así pensaban de los extranjeros. ¿Y qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas? Precisamente los extranjeros, cuando oyeron de la necesidad de sus hermanos en Judea, dieron el doble de lo que daban siempre para recoger y enviar a Jerusalén. ¿Qué lección? Los de Macedonia, que eran de una región sumamente azotada, sumamente pobre, azotada por grandes necesidades, Pablo les dice: ustedes están exonerados, ustedes tranquilos, yo entiendo la situación de ustedes. Yo le estoy pidiendo a las iglesias en ciudades donde hay más recursos. Ustedes tranquilos. ¿Qué dicen los macedonios? No. No nos niegues el privilegio y la bendición de participar en esto. Y dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, lo leemos aquí casi semanalmente, de su profunda pobreza y necesidad sacaron para enviar a Jerusalén. Tanto menospreciaban los judíos a los gentiles, y los gentiles les amaban tanto. Primera de Corintios 16:1 dice que esta contribución era para los santos. Pero luego en Hechos 24:17, Pablo aclara que no solamente era para los santos, dice que era para toda su nación. Dice: he venido para traer limosnas a mi nación. Obvio, usa un lenguaje que entenderían aquellos inconversos del gobierno que le estaban escuchando en ese momento. Vine a traer ayuda a mi nación, no solamente a los hermanos, sino para todos. Y a menos que Pablo estuviera viendo en este viaje y en esta acción una oportunidad más para predicarle a ese pueblo que él estaba viendo que iba directo a la condenación, que corría apresuradamente hacia su destrucción, yo no entiendo, yo no me puedo explicar. Y si alguno lo puede hacer acá, pues puede ponerse de pie y ayudarnos. Yo no entiendo la insistencia de Pablo de ir, de llevar él esa contribución, si no era que Pablo veía en eso una oportunidad para ver si acaso ahora su pueblo podía reaccionar. Porque cuando llegó con esa contribución, decía ya, era una bofetada, hermanos, en el buen sentido. Aquí está el amor de todos sus hermanos en todas partes del mundo. Aquí está, para que no le sobre a unos y le falte a otros, sino que haya igualdad. Aquí está.
Segunda de Corintios, capítulo 9. Aquí está. Pensó o pensaba que esa acción de los hermanos en otras naciones le abriría las puertas, ablandaría el corazón de su nación para que permitiera la enseñanza del Evangelio y su subsiguiente conversión. Él lo creía y lo anhelaba. Él podía haber enviado la contribución con otras personas. Dice que había mensajeros de cada congregación, designados por cada congregación. Pero él estaba determinado a ir. Hechos capítulo 20, versículo 16, por favor, y 22, y los versículos 22 al 24. Primero, Hechos 20, 16. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Se apresuraba para estar, si era posible, el día de Pentecostés, el día en que se reunían miles de judíos, no solo de Palestina, sino que venían de otras naciones. Bien, ahora, en especial los versículos 22 al 24. Por favor. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan visiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso suena como si el único propósito que tenía Pablo era el de llevar la contribución monetaria. No suena como si su corazón y su alma estuvieran atados a la determinación de tratar de salvar a su nación, aunque eso le costara la vida. Dice, ni siquiera sé lo que me va a suceder allá, pero quiero aprovechar esta que será una de las últimas oportunidades. Y luego de aquella profecía que da Agabo en Hechos 21, 10 al 11, los hermanos trataron de convencerle de que no fuera. Sabían la efervescencia que existía en la ciudad contra los cristianos. Ese odio acumulado capaz de todo. Y ese dolor y decepción que también tenían ellos de que uno de los más grandes exponentes y defensores del judaísmo se había cambiado de bando. Y estos hermanos le dicen, no, de ninguna manera vayas. Es muy peligroso, Pablo. Te necesitamos. La labor que tú haces, hermano, es maravillosa. Y si vas a Jerusalén, lo más seguro es que te van a matar. No vayas. Pero ¿cuál es la respuesta del apóstol? Por favor, en el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, él estaba determinado a ir a Jerusalén a predicar el Evangelio. Esa es la única conclusión posible. Él estaba determinado a aprovechar una oportunidad más. El día después de la llegada de Pablo a la ciudad de Jerusalén, fue y se reunió con los ancianos. Y entonces aquí sucede lo que es la esencia de nuestra lección, el caso que estamos resolviendo a través de este antecedente que veníamos analizando para entender lo que Pablo hizo. Hechos 21, 20 al 24. ¿Qué le dicen los ancianos dirigidos por Jacobo, el hermano del Señor? 21, 20 al 24. Y ellos cuando lo oyeron
glorificaban a Dios y le dijeron: hermanos, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley, y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tomándolos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Bien. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban allí? Miremos el texto. ¿Quiénes estaban allí? A ver, ¿con quiénes se reunió Pablo? ¿Quiénes estaban allí? Miren el texto. Los judíos. Gentiles, Miren el texto y digan lo que dice literalmente el texto. Versículo 18. A ver. Jacobo y todos los ancianos. Bien. Jacobo y los ancianos. ¿Y los apóstoles? ¿Estaban allí los apóstoles? Se menciona a Pedro, se menciona a Juan, o al resto, se menciona allí a los apóstoles en ese texto. Algún día se rinde una de las dos partes. ¿Estaban los apóstoles allí? Lo dice el texto. Recuerde, hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. ¿Estaban los apóstoles? Dice que estaba Jacobo y los ancianos. Y Pablo, un apóstol, en esa reunión. Bien. Considere por un momento el evento que mencionaba anteriormente, Gálatas capítulo 2, versículo 11, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Otro con el 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía lo de la circuncisión. Bien. ¿De dónde vinieron estos que intimidaban a Pedro? Pedro comía, se relacionaba con los extranjeros, los hermanos extranjeros, porque la Biblia, porque Dios le había enseñado que todos tenemos igual oportunidad. No era más el judío que el gentil. Todos éramos iguales, o somos iguales. Bueno, éramos porque ya digo que no hay judíos. Pero cuando llegaban algunos, Pedro cambiaba su manera de actuar para ganar gracia, para quedar bien con aquellos. ¿De dónde vinieron aquellos?
Mira el texto, ¿de dónde vinieron? De Antioquía. No, estaba Pedro en Antioquía, otros venían de otra parte. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? Aquellos ante quienes Pedro se intimidaba y cambiaba de manera de actuar. ¿De dónde venían? Venían de parte de Jacobo. Ah, ajá. Bien. Alguien podría decir, venían de Jerusalén. ¿Qué? Pero eso no es lo que Pablo dijo. Si yo dijera, por ejemplo, estábamos en la congregación de Doleguita y vinieron unos desde Boquete y extraviaban a los hermanos con su práctica o su enseñanza, eso es una cosa. Pero si yo digo, y estábamos en la congregación de Doleguita y vinieron unos de parte del hermano José Chavarría y extraviaban a los hermanos en Doleguita con sus prácticas y doctrinas, eso es otra cosa. Y eso es lo que Pablo dijo. Pablo no dijo, no habló del lugar. Pablo no dijo, vinieron de Jerusalén. Pablo señaló a alguien en particular. Vinieron o venían de parte de Jacobo. La declaración en Gálatas capítulo 2, versículo 12, implica que la influencia de Jacobo, el hermano del Señor, el hermano en la carne del Señor, era responsable, hermanos, de la provocación de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Era por influencia de Jacobo. Precisamente cuando vamos a Hechos 21, ¿con quién se reúne Pablo? Entonces creo que podemos ver claramente todos el porqué del consejo de precisamente Jacobo, que es el único mencionado en conexión con el consejo dado a Pablo, el porqué de la sugerencia de Jacobo al apóstol. Ahora vemos el porqué. Jacobo menciona, dice, volvemos a Hechos capítulo 21, ¿cuántos judíos se habían convertido a la fe cristiana? ¿Cuántos judíos? Millares. En nuestro lenguaje común decimos miles. Bien, miles de creyentes judíos. Pero, ¿qué caracterizaba a estos nuevos hermanos? Dice que eran ¿qué? Vamos a 21:20 de Hechos. Dice que eran celosos de la ley de Moisés. Al parecer, hermanos, Jacobo no había hecho una adecuada aplicación de la revelación que Dios había dado con respecto al hecho de que ya no había distinción entre judíos y gentiles y que ya no estaba en vigencia la ley de Moisés. No lo había hecho. Jacobo no lo estaba practicando. Quizá, y me aventuro aquí a decir que quizá la persecución que se levantó después de lo que sucedió con Esteban allá en Hechos 7 intimidó a muchos, incluyendo a este hombre, que antes de convertirse era uno de ellos. Cuando la gente escuchaba a Jesús decía, pero este no es el hijo de José y el hijo de María, y no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. Eran de su clan. Y hermanos, es difícil cuando tú eres del núcleo influyente, cuando tú eres de aquel grupito, de aquel clan, y debido a Cristo, y dígamelo usted, y se lo cuento yo, tenemos que apartarnos del clancito y dejar de hablar como ellos y de actuar como ellos y de concederles hacer esto o hacer aquello, porque tienes que poner el límite. Ya no soy el de antes. Ya no soy el de antes. Le decía a mi ex compañero en la terminal, porque me dice que, hablando con ciertas amistades mías, dice que, y es vergonzoso, que él me lo haya dicho es vergonzoso. Tengo que investigar quiénes son, conversar con ellos y ver si se convierten, porque el hombre dice, ahí hablé con unos amigos tuyos que cuando le dije
que tú estabas en la fe como yo. Bueno, él cree que está en la fe. Me miraron así como en la fe. Hay personas que saben que estoy en la iglesia, estoy en la fe, pero predicando, rolando. No sé, me verán demasiado callado o incompetente para hablar en público, no sé, pero cuando les dicen, no tanto que estoy en la fe, sino que predico, dice que algunas de mis amistades han quedado como, él, vaya, no sabíamos que tenía esa cualidad, vaya. Jacobo, hermanos, pertenecía al clan de los defensores de la ley de Moisés. Ahora estaba en la fe cristiana y nadie tenía problema por eso. Pero que empezara Jacobo a decir que ya no había que hacer ciertas cosas, eso sí iba a provocar un gran problema. Porque hubo uno que sí lo hizo, Esteban. Y cuando lo hizo, ya vimos cómo terminó la cosa. Ya sabemos cómo terminó la cosa. Yo no lo sé, hermanos. No lo sé porque hasta ahí no me lo revela la palabra de Dios. Pero encaja que Jacobo no quería morir apedreado. Ya había muerto Jacobo, el hermano de Juan, su tocayo, decapitado. Si a uno lo apedrearon, o al otro lo decapitaron, humanamente yo me la pensaría. Y es curioso que habiendo una persecución tan carnicera contra los cristianos, Jacobo siguiera ahí, los ancianos siguieran allí, se reunían normalmente, no les pasaba nada. Los demás hermanos, Hechos capítulo 8 dice que fueron esparcidos, pero Jacobo, los ancianos y algunos más u otros más, no sé cuántos, permanecían en Jerusalén, se seguían reuniendo, seguían adorando. La vida es bella. Continuaba. Luego veo lo que le sugieren a Pablo, y eso me lleva a concluir riesgosamente, no sé si existe ese adverbio, acá en esta clase sí, que Jacobo le sugiere esto a Pablo porque él lo hacía. De hecho, esos 4 hermanos ya tenían el voto antes de que Pablo llegara, no por Pablo, ya ellos lo practicaban. Solo que Jacobo le dice, estos hermanos lo van a hacer, únete con ellos, págale los gastos, y cuando eso llegue a oídos y lo vean los hermanos, mira que no eran los judíos inconversos, no, los hermanos sabrán que tú guardas la ley, andas ordenadamente. Y Pablo dice sí. Mis hermanos, yo no puedo juzgar a Pablo por amar tanto a su nación, porque yo quisiera amarla la mitad de lo que Pablo amaba a su nación. La mitad. Haría mucho más por mi nación en cuanto al evangelio. Porque yo no sé si nosotros lloramos de noche, yo no sé si nosotros vivimos con un continuo dolor y aflicción en nuestro corazón por los que no están escuchando este estudio y no están inscritos en el libro de la vida. No lo sé. Pero sí sé que no al nivel de Pablo. Y por eso, ¿sabe qué? Humanamente lo justifico. Humanamente hablando. Cometió este error porque él pensaba que a través de esa gran obra que iba a hacer con esa ofrenda de amor, de él coordinar eso y llevarlo en persona, que eso ablandaría a su pueblo, que le permitirían hablar y que incluso reaccionarían positivamente convirtiéndose. Ya se habían convertido 3,000 en Pentecostés, en Hechos 2. Ya se habían convertido otros miles más adelante y otros miles más, incluso sacerdotes en Hechos 6. No podemos, hermano, mirar mal a Pablo, porque como humano, como judío, no quería ver destruida su nación. Así que comete un error grave, malísimo,
Y las consecuencias que vienen después, terribles. Pero es entendible, totalmente entendible. Hermano José Blanford Smith. Una pregunta original sería, ¿por qué lo hacía Jacobo hasta esa altura? ¿Por qué Jacobo lo hizo? Por la lección que todo está presentando, Jacobo está influenciando en esto. Le tocó a Pablo someterse a ese sistema, influencia. Pero más adelante, no es esta inflexión, Pablo en su propia carta dice: yo me he hecho judíos a los judíos. Y ahora ya no Jacobo, sino ahora él mismo le dice a Tito, entonces es inclusive. Y el otro no le pide, o sea, ya ahora él. No sé si está en tu versión, pero se lo pongo ahí. Sí, no, está bien, la contribución está bien, es correcto. Pero ¿hasta qué punto hay un límite entre hacerse judío a los judíos y guardar la ley de Moisés, y hacerse gentil a los gentiles y cometer las inmoralidades o adorar a los ídolos que ellos adoraban? Mire que él estaba clarito del lado de los gentiles. Se hacía a los gentiles como gentiles en el sentido de que se sentaba con ellos, comía con ellos, los abrazaba, no sentía que era superior a ellos, les predicaba con la misma intensidad y amor que le predicaba a su pueblo. Pero obvio, en cuanto a los ídolos estaba claro, en cuanto a la inmoralidad de los extranjeros estaba claro, el libertinaje, la disolución propia de los que no se habían criado en el judaísmo, eso él no lo practicaba. Se acercaba a ellos, trataba con ellos, pero no caía en sus vicios. Lo mismo tenía que hacer en cuanto a los judíos. Podía acercarse a ellos, predicar en sus sinagogas, predicar en el templo, pero eso no tenía que llevarlo a practicar la ley de Moisés. Porque el que se justifica por medio de la ley, de la gracia ha caído. Él lo dijo. Porque el que anuncia un evangelio distinto es anatema. Bueno, ya había dicho él que hubiera deseado ser anatema con tal de que se salvaran los judíos. Probablemente no hubo otra ocasión en que lo manifestara mejor que aquí en Hechos 21. Lo que dijo allá en Romanos, precisamente está escribiendo Romanos cuando esto sucede. Y él dice, si yo llego a ser condenado por Dios, pero se salva mi nación, yo lo haré. Entonces allí está la explicación. El tiempo ha vencido, pero allí está la explicación. Él hizo eso sabiendo las consecuencias que traería, pero lo estaba escribiendo. Y Pablo era alguien leal a sus principios. Pablo no escribía cosas que no sintiera o no pensara. Aún dirigido por el Espíritu Santo, lo que él escribía, lo practicaba. Predicaba con el ejemplo. Y cuando dijo eso en Romanos, lo practicó en Hechos 21. No sé si Dios me va a castigar o no por esto. No sé si Dios me lo va a pasar por alto. No sé qué va a pasar. Ni siquiera si pierda la vida haciéndolo. Pero si esto es lo que tengo que hacer para que mis hermanos se salven, yo lo haré. Dijo en uno de los pasajes más hermosos, uno que descubrí como 2 años antes de ir a la escuela de predicación. Dice 2 Corintios 12, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún me gastaré a mí mismo por amor a vuestras almas. 12:15 si no me equivoco. Aunque amándoles más, yo sea amado menos. Ni siquiera esperaba que le correspondieran en amor. Solo que eso le diera la oportunidad a sus compatriotas, una más, para que pudieran ser salvos y no viniera esa abominación desoladora que luego caería sobre la nación judía. Y por eso Mateo 24, que lo tiene pendiente el hermano, por eso Mateo 24, si Dios no hubiera destruido la ciudad, el templo, los registros de las genealogías, los instrumentos sagrados del culto judío,
Imagínense cómo estaría esto si estamos llenos de grupos religiosos pro-judaicos y no hay templo, ni libro de genealogía, ni hay judíos puros. Ahora, imagínense que Dios hubiera dejado eso en pie. Por eso a Dios le toca, después de muchos llamados y oportunidades, arrasar con todo eso, para dar un fin contundente y rotundo a ese periodo, porque no lo querían abandonar. Valoremos lo que tenemos, valoremos el nuevo pacto, valoremos ser parte de la genealogía espiritual y luchemos y aferrémonos a esa tierra prometida que está en el cielo, que vale más que ese suelo terrenal al que se aferraban los judíos. Que el Señor les bendiga. Amén. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.